de parte de CrossMed quiero darles nuevamente la bienvenida a esta segunda charla de 3 que vamos a hacer, a la que hemos llamado Pushing the Limits, referida al alargamiento endomedular magnético. En el día de hoy contaremos con la participación de los doctores Eduardo Stefano, que estoy queriendo mover la pantalla, jefe de unidad de ortopedia y traumatología infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, también el doctor Claudio Primomo, del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Garrahan, quienes hoy nos transmitirán sus experiencias con Precise en aquellos casos que se han resuelto en Argentina y que han utilizado la tecnología del clavo endomedular magnético. Además contaremos, si es que puede sumarse, el doctor Julio de Pablos, de nuestro invitado internacional. Tuvo una urgencia esta mañana en quirófano, así que esperemos que pueda sumarse en breve. El doctor es un especialista en cirugía ósea reconstructiva del Hospital San Juan de Dios de Pamplona, en España. Y además también contamos con la presencia del gerente de Nuvasive para Latinoamérica y Canadá, Jerome Beard. Jerome, welcome to this meeting. Bueno, así que él nos va a hablar un poco de los nuevos casos, las nuevas tecnologías que se vienen en un futuro no muy lejano, así que algo bueno para todos nosotros y obviamente para los médicos y para los pacientes. Dos aclaraciones solamente: todas las preguntas que quieran ir haciendo las vamos a ir agregando al chat, así que les pido que la escriban ahí, y que al final de cada una de las presentaciones yo les voy a ir preguntando a los médicos acerca de lo que ustedes, las inquietudes que tengan ustedes o dudas, ¿bien? Y también les pido que silencien sus micrófonos para que todos podamos escuchar a la persona que habla y no se mezclen con los sonidos de fondo de cada uno de esos lugares donde están ahora. Y además avisarles que estas charlas están siendo grabadas y las vamos a subir al canal de YouTube de CrossMed, así pueden compartirlas o volverlas a ver. De parte de CrossMed nuevamente les agradezco por participar y bueno, esperamos que disfruten y conozcan más acerca de esta nueva tecnología. Los voy a dejar ahora, le dejo el paso al doctor Eduardo Stefano, que va a comenzar con esto. Doctor, le cedo la pantalla. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación, gracias desde ya a los participantes y a los que decidan escuchar. Un breve resumen: habíamos decidido mostrar un poco los límites nuevos y límites del clavo en Precise, el alargamiento intramedular magnético. Hubo una primera charla el jueves pasado, y esta sería la segunda charla, y completaríamos con la tercera, donde presentaríamos casos. En aquella primera charla, como resumen, Julio de Pablos habló sobre estos límites que estamos viendo con el alargamiento intramedular. Primero, pequeñas elongaciones, pacientes que se animan a completar el alargamiento, y yo creo que Alejandro Bar en Chile tiene también esta realidad, que muchos alargamientos de Precise son de pocos centímetros, gente que tenía 2-3 centímetros y que con fijador externo no lo quería complementar, pero que con alargamiento intramedular. Y de hecho hay una estadística por allí que Jerome me podrá ayudar, que dice que más del 60% de los alargamientos son de pequeñas secciones, de 3-4 centímetros o menos que eso. Ese es un límite nuevo que la fijación externa no tenía. Luego también Julio mostró alargamiento bilateral cosmético en un paciente adulto que lo tuvo con apoyo parcial y logró 8 centímetros de elongación
y también es una gran cosa porque lo logró con gran comodidad y mostró un resultado excelente. Y luego mostró 2 pacientes pediátricos con fisis abiertas, 2 semimelias peróneas, de aquellas que están muy cercanas a la amputación y equipamiento, y aquí hizo lo que en el grupo de Baltimore sería un Super Ankle 4, ni supramaleolar, ni infra, ni suprainfra, es maleolar, eran tobillos perdidos, y Julio nos mostró, compartí con él estos casos, una abordaje retrógrado en tibia transarticular, en tobillos que estaban rígidos anteriormente, y el alargamiento en un clavo, en un caso el alargamiento en agudo y en el otro caso un sleeping nail, y el alargamiento diferido 3 semanas, con muy buenos resultados, y la verdad es que, bueno, a esto llamamos ampliar los límites. ¿Y qué otras cosas de ampliar los límites? Vimos la semana pasada desde California un manejo de pacientes oncológicos con alargamiento y reconstrucción intramedular. También vimos nuevos diseños que después nos van a explicar, que permiten el 100% de apoyo con el clavo Strive. Y finalmente la aceptación de los nuevos países y de los sistemas de salud de que esta tecnología no es experimental. Esto es cierto, miles de casos en el mundo y excelentes resultados. Es decir, estos son nuevos límites. La semana esta vamos a hablar sobre baja talla pediátrica con el invalorable aporte de Claudio Primomo del Hospital Garrahan, y como con clavo endomedular aún con fisis abiertas tenemos resultados loables. Yo voy a hablar brevemente de deportistas de elite, de aquellos que no se animan a ponerse un fijador externo por no perder su resultado, y que quizás con alargamiento intramedular podemos cuidar más su musculatura, y finalmente nuevas herramientas. Es decir, eso es más o menos el esquema que vemos hoy, y bueno, sin más voy a pasar a presentar un caso. Este es un paciente brasilero que llegó a Buenos Aires buscando compensar una discrepancia de longitud congénita de más de 7 centímetros, pero se trataba del campeón brasilero de surf, es decir, un deportista de élite que utilizan todos sus músculos, y que había estado durante todos sus años anteriores pensando que necesitaba igualar sus miembros inferiores y nunca se animaba. Finalmente, enterado de que existía alargamiento intramedular, viene preguntando si él podría seguir en su mismo nivel de surf posoperatorio. Bueno, hice las consultas, pregunté, no prometí nada, pero me pareció que sí, que podíamos decirle que yendo lentamente y con mucha rehabilitación podríamos. Aquí estamos, es un paciente con 2 miembros inferiores normales, no había clara indicación de hemihipertrofia izquierda, ni había clara atrofia derecha. Yo pienso que es un paciente congénito con un fémur corto de grado muy, muy bajo, y aquí vemos sus radiografías, una rótula externa del lado corto como única implicancia, un ligero antecurvatum y un cierre del canal medular de la parte media que podría sugerir un fémur corto congénito, y una diferencia repartida entre fémur y tibia. Y un paciente que lo único que quería era no perder su habilidad deportiva. Bueno, hicimos la decisión de estudiarlo para ver qué implicancias musculares podría tener, y la única que encontramos fue que su rótula del lado corto a elongar estaba parcialmente externa y ninguna otra cosa. Finalmente elaboramos un plan quirúrgico, que era alargar el fémur primero, con un clavo anterógrado, el abordaje por trocánter para no arriesgar ni un poco la vitalidad de la cabeza femoral, es decir, un abordaje del tipo pediátrico o adolescente. Y finalmente hicimos la decisión muscular de hacer solamente tenotomía de la fascia lata distal.
quienes estuvimos viendo en Palm Beach los alargamientos con clavos de Dror Paley, sabemos que habitualmente uno prepara alargamientos musculares prequirúrgicos anticipándose, pero en un caso de un deportista de élite preferimos dejarlo para si era necesario e intentar de que no lo fuera. Seleccionamos el implante, un poco ayudado por gente con más experiencia, y aquí hubo una discusión. Un clavo anterógrado de fémur, el más grueso posible, sí, pero el más largo posible o un clavo corto. Yo había visto en Palm Beach y también en Minneapolis que casi siempre usaban clavos cortos y no clavos largos, y me parecía que a veces un clavo largo bloquea mejor el brazo de palanca, pero bueno, finalmente decidimos por un clavo de los más cortos, de 24 centímetros y medio. Aquí está el cálculo de dónde hacer la osteotomía. Todo esto nos daba que la osteotomía debía estar a 13 centímetros y medio del extremo del clavo. Y aquí vemos el clavo, 12,5 de diámetro, que es el más grueso que nos permitían corticales de más de 3 milímetros a ambos lados, como una garantía para saber que íbamos a tener una buena cobertura ósea. Y fíjense cómo el clavo corto de 24,5 casi se apoya en la cortical anterior. Es decir, un clavo de un par de centímetros más largo hubiera obligado a un recurvatum femoral luego de la osteotomía. Es decir, que la selección del implante junto con la selección del paciente sigue siendo importantísimo, porque hay menos vías de escape con el clavo que con tutor externo. El equipo quirúrgico, nosotros no usamos mesa ortopédica. El otro día Julio de Pablos mostró que en algunos casos él la usa, él la prefiere. Nosotros la verdad es que preferimos no usarla. Ahí está el doctor Julio Amaya, que nos dio una mano, que es experto en colocación de clavos, y el abordaje del trocánter, que es una clave importante. El primer paso es hacer agujeros de ventilación, donde la regla marca que es el sitio de la osteotomía. Eso marcado, varias perforaciones para ventilar el canal y también para realizar una especie de injerto del sitio de elongación. Nos parece un truco brillante. Y luego, el lugar donde entrar para que no se debilite la pared externa del trocánter ni por casualidad, porque el clavo va a tener que hacer fuerza de elongación sobre ese punto. Y después otro punto importante, pero muy importante. Siempre es importante que las fresas sean buenas, pero en un clavo de elongación las fresas tienen que ser óptimas. Hace un par de semanas el doctor León Mora de Colombia dijo que él solamente hace alargamientos si las fresas flexibles son nuevas, que él no reutiliza fresas para esto. Yo no sé si se necesita tanto, pero sí me parece importante que la fresa para un clavo de elongación sea óptima, porque no genera ningún cambio de eje por dentro, no se adapta a las curvaturas demasiado, o sea que me parece un truco importante, que el abordaje no se vaya hacia la pared externa ni por error, y que la fresa copie exactamente lo que queremos hacer. Aquí vemos los tiempos de fresado, y luego llega esto que uno lo lee y dice, bueno, ¿cómo será en mi quirófano esto de utilizar el control remoto externo de elongación, que es un sistema pesado, que además no puede estar descuidado porque tiene una gran poder de imán, con lo cual en la mesa de la instrumentadora tiene riesgo de, bueno, todo eso en doble bolsa y colocado sobre el paciente por uno del equipo quirúrgico, el visor por fuera de la mesa controlado por alguien que técnicamente conozca, y marcada la zona del magneto para elongar. Todo esto luego de varios minutos nos da 1 milímetro de elongación que se chequea radioscópicamente. Finalmente el equipo, todos cómodos, todos contentos de realizar esta elongación,
la placa posoperatoria que muestra esto, el sitio preparado de antemano para la osteotomía, con toda esa sombra de callo óseo, porque es no solo los segmentos óseos de la fresa por fuera, sino también al fresado intramedular hace que esta zona se llene de injertos médula ósea y de la cortical interna. El clavo que, como dijimos, era de la medida exacta, más largo que esto nos hubiera traído cierto inconveniente, pero lo más interesante es que el paciente a las 48 horas estaba fantástico. Fantástico, sin dolores, sin molestias, y utilizando muletas para apoyar solo el 30% de su carga, pero realmente se lo veía muy, muy bien. Dejamos pasar una semana, a la semana comenzó la elongación a 1 milímetro por día, decidimos que podía continuar durante todo el tiempo, los 55 días, porque elongó 5 centímetros y medio, porque era un excelente colaborador en las maniobras de fisioterapia, con flexo-extensión completa, nunca tuvo retracción de isquiotibiales, cosa que esperábamos que nos podría suceder, o de cuádriceps, y respetó claramente el apoyo parcial que le habíamos propuesto. Y la verdad es que logramos un regenerado óseo óptimo que nos asombró, de lo bárbaro que nos fue, y la radiografía final es esta, pero lo más interesante es que ahí sí mostró su rebeldía nuestro deportista amigo, y desde el 5º mes y medio retomó entrenamiento. Cosa imprudente absolutamente, pero la verdad es que nos fue bárbaro porque no nos preguntó, lo hizo simplemente, y ya al 6º mes estaba sin estar exigiéndose al 100%, estaba óptimo con su discrepancia parcialmente controlada, porque elongó 5 centímetros y medio y tenía 7,5 de diferencia, pero fantástico. Y finalmente, un año posoperatorio, retomó los torneos internacionales, y hoy, en medio de la pandemia, está surfeando en Brasil, y está preguntando ahora cuándo hace los 2 centímetros de elongación tibial. Que todos sabemos que en un adulto 2 centímetros de discrepancia son muy bien tolerados, pero él está decidido a reelongarse lo antes posible tibia. O sea, nos parece realmente que hasta acá ha sido un resultado excelente, y bueno, los invito a que hagan las preguntas que les parezca a propósito de este caso de un deportista de élite con una elongación intramedular magnética. Eduardo, acá te cuento, el doctor Alejandro Bar de Chile nos comenta que le gustaría contar su experiencia en clavos cortos. Esa sería una de las cosas. Doctor Alejandro, no sé si quiere comentarnos ahora. Me encantaría que ahora lo muestre. ¿Me escuchan ahí o no? Perfecto. Te escucho perfecto, ¿Se Alejandro. escucha? Sí. Me encantaría. Miren. No sé, no soy yo. Apaguen los teléfonos. Muy bueno. Diego, a lo mejor podés silenciar algunos micrófonos. Sí, estoy buscando eso. Bueno. A ver, Alejandro, me encantaría. No sé quién es Nico, pero tiene el teléfono abierto, por favor, si lo puedo apagar. Miren, yo cuando el primer Precise que tuve la oportunidad de colocar fue uno corto, pero al igual que Eduardo, no me daba toda la tranquilidad del mundo el hecho de que la punta queda rascando o tocando la cortical anterior, y con pacientes que son jóvenes y medios locos es un riesgo. Y de hecho Paley, cuando coloca los clavos cortos, de hecho los largos también, pero principalmente los cortos, evita colocar el bloqueo antero-posterior,
porque ahí se le produjeron bastantes fracturas, porque está justo en un punto de mucho estrés. Nos Entonces, recomendó eso Jerome, me acuerdo que también fue un consejo de Mark Dahl, evitar ese cerrojo por la fractura, ¿verdad, Jerome? Que lo habías planteado, sí. entonces la postura que yo he tomado ahora es que cuando son pacientes jóvenes, digamos menores de 18 años o 20 años con un potencial de consolidación más bien alto, prefiero hacer la osteotomía en el ápex de la curvatura fisiológica de manera de poder colocar el clavo más largo posible. En cambio, en pacientes que ya tienen más años, sobre 20, 25, que a lo mejor el proceso biológico es un poco más lento, prefiero asegurarme la consolidación y hacer la osteotomía en la región subtrocantérica, que es donde mejor consolida. Pero para poder hacerla ahí, necesariamente hay que colocar un clavo corto. Buenísimo, buenísimo consejo. Y yo tenía ese planteo de que el clavo corto te equivocás menos. Y la verdad es que cuando hicimos el primer sondeo sobre qué clavo colocarle a este deportista, por allí desde algún colega muy experimentado me proponía un clavo un poco más largo como para bloquear el brazo de palanca y que pudiera estar. Pero la verdad es que finalmente cuando hicimos el Ninja Programmation, ¿no? La programación, dijimos, bueno, un clavo corto va bien, vayamos con el clavo corto. Porque también en mi país no es que contamos con todos los clavos en la mesa quirúrgica, como a veces le pasa en España a Julio, que tiene muchas opciones. Nosotros teníamos alguna medida más que la elegida y nada más. Eduardo, dado el perfil de tu hueso, nunca te iba a poder dar un largo mayor al que pusiste. No, con un recurvatum. Si hubiese, yo también pensé, digo, qué cerca estuve de no poder completar el caso, pero lo volví a preguntar y hace poco León Mora y Alejandro también dijeron que todos esos desejes iniciales que parecen tan tremendos como un poco de valgo o recurvatum, bueno, no están tan demonizados. Uno puede ir a elongar y simplemente es menos perfecto el resultado radiológico, pero bueno, igual, sí, desde ya tendría que haber hecho la osteotomía y seguir pasando el clavo en un recurvatum en la zona de la osteotomía, ¿no? Digo yo, me parece que hubiera sido así. Exacto. Eduardo, perdón que te interrumpa, le damos la bienvenida al doctor Julio de Pablos. Doctor de Pablos, gracias, lo vemos ahí en quirófano o cerca, sí. Así que bienvenido. Es más, me parece que está haciendo una artroscopía ahora. Estoy obligado a estar con la mascarilla, así que perdonadme. Bárbaro. Bienvenido, doctor. Gracias. Que mantenga un ojo sobre el paciente. Sí, no, están cerrando ahora, así que... Ah, bueno. Es que hemos cambiado todas las programaciones y todo, y el quirófano del martes ha pasado jueves así inopinadamente. Pero bueno, no pasa nada. Ya lo siento no haber llegado a la hora exacta. No hay problema, doctor. Siempre es bienvenido. Doctor Stefano, el doctor Guido Carabelli consulta, dice, presentando al paciente discrepancia en ambos segmentos y necesitando flexión de rodilla a igual nivel por el deporte que realiza. ¿Por qué no corregir ambos segmentos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la toma de decisiones? Sí, es interesante la pregunta y es algo más que un argumento para quedar bien con el que pregunta. El paciente vino para que le elonguemos fémur y tibia el mismo día. Indudablemente él quería 4,5 centímetros en fémur, 2,5 centímetros en tibia, la igualación exacta. Lo analizamos y después de analizarlo varias veces con Gustavo Rodríguez Flores, que es ahí lo veo que está conectado, y con todo el equipo dijimos, no, va a sufrir demasiado la rodilla. Nos parecía un exceso, nosotros vivimos de esto, con lo cual hubiera estado bueno también hacer 2 cirugías el mismo día, pero no. La verdad es que nos pareció un exceso. Tú también, Julio, me lo recomendaste que no, que separemos en 2 elongaciones. Entonces, sí, la verdad digo que nosotros preferimos corregir el fémur lentamente. Fuimos finalmente a 1 milímetro por día, pero habíamos decidido que donde perdiéramos 1 gramo de
un grado de movilidad o arriesgáramos algo el deporte final de él, íbamos a ir más lento o volver hacia atrás. Pero bueno, no, nos pareció prudente y de hecho ahora el paciente está pidiendo el alargamiento tibial lo antes posible. Y bueno, y estamos estudiando si realmente, porque la tibia, no sé tu experiencia Alejandro o la tuya Julio, la tibia es un poco más compleja para su alargamiento, ¿no? Por la presencia de la articulación con el peroné. Sí, sí, para mí, perdona Eduardo, no hay color. Es mucho más fácil el fémur, consolida mejor también, tiene menos tendencia a producirse deformidades, etcétera, que la tibia. La tibia hay que tener, para mi gusto, mucho más cuidado. Sí, esa fue nuestra concuerdo. táctica. Perdón, yo concuerdo, la tibia yo le tengo bastante respeto. No tenemos todas las opciones de elegir el sitio de osteotomía como en el caso del fémur. A medida que vamos descendiendo desde la epífisis hacia abajo, va disminuyendo progresivamente la capacidad de regeneración, pero a medida que vamos subiendo hacia la epífisis, aumenta también progresivamente el riesgo de deformidad, ya sea en valgo o en antecurvatum, y además, bueno, el tiempo que se toma la tibia en regenerar, comparado con el fémur, es bastante menor. Y estoy absolutamente de acuerdo a haberlo dividido en dos pasos, porque a diferencia de lo que pasa cuando uno ocupa tutores externos, cuando ocupa estos clavos, hay un secreto oculto, y es que no tenemos la posibilidad de puentear la articulación y protegerla. O sea, acá empezamos a notar una subluxación de la rodilla, y no es que le ponemos un anillo hacia abajo y lo corregimos. Acá nos metemos en una camisa de 11 varas. Sí, nosotros pasamos por un episodio de subluxación de rodilla, en un caso que operé con el doctor Paley en Palm Beach, por allí por los 3,5 centímetros, y lo que optamos fue por suspender el alargamiento durante un par de semanas o mantener simplemente permeable la osteotomía con 1/4 milímetro cada 3 días y ferular la rodilla, es decir, una valva y mucha fisioterapia. Pero es verdad, no podemos puentearlo como con un tutor externo, sin duda. Perfecto. Eduardo, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? El doctor Fabricio Videla pregunta, Eduardo, ¿no crees que con uno largo le hubieras devuelto el eje sagital, ya que el fémur te hubiera copiado el clavo? Sí, sí, probablemente tenía forma de darle esa extensión que necesitaba, esa corrección axial, que en la realidad vos viste que, Fabricio, que tampoco era un deseje marcado corregible, era simplemente algo que había que respetar para la corrección, pero no había que corregirlo porque, bueno, de hecho, es un deportista de élite con muy buen eje, con lo cual optamos por aceptar que ese eje era un eje correcto. Pero bueno, sí es buena observación. Bueno, bárbaro. Una pregunta para Jerome de Mauro Vivas, doctor Mauro Vivas. Jerome, you understand the question or you need the translation? Sí, pero I'm going to answer in English. Okay. So, yes, the osteotomy or the location of the osteotomy is more or less determined by the length of the nail. However, it perhaps with precise stride, and it would take some studying from us and perhaps some other surgeons, there may be a little bit more flexibility in where you can locate the osteotomy, but I would advise you still use the same guidelines as you do with precise when making your osteotomy. And if you need more flexibility, if possible, consider a longer nail. Ok, Mauro Vivas, no sé si pudiste comprender lo que decía Jerome. Mauro. Muchas gracias. Diego, si te parece, pasamos al caso de Claudio, y como tenemos un meeting más la semana que viene, a lo mejor la respuesta, porque nos vamos a quedar, si no, con demasiado anclados en el primer caso, me parece, ¿verdad? Bueno, como quieran, hay varias preguntas.
Sí, porque hay muchos que a lo mejor, visto el caso de Claudio, las preguntas sean o compartidas o no sean tanto. Yo porque hay mucho de ortopedia pediátrica y el caso de Claudio es bien pediátrico. Bien, buenísimo. Continuamos, Claudio, entonces. Sí, Sabri, ¿podrás poner en pantalla? ¿Me podés poner pantalla completa? Bien, bueno, buenas tardes para los que se reincorporaron. Vamos a tratar de mostrar mi humilde experiencia del paciente pediátrico operado en el Hospital Garrahan. Como decía antes Eduardo, era un orgullo de ser hospital público y fue costeado por una obra social, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, paciente de NJ, 16 años, con diagnóstico de acondroplasia. Tiene una talla en ese momento de 1,27,5, con una talla final proyectada de 1,30, un peso de 53 kilos 200 y el índice de masa corporal de 32,7. La siguiente. Obviamente uno busca en estos chicos que necesitan o quieren, y el médico necesita y quiere elongarlos, que sea un paciente ideal, ¿no? Este paciente era un chico muy activo, es un chico muy activo, hace actividad física, se mantiene en el peso con una necesidad de querer su elongación. Estas eran las mediciones. Como verán, son segmentos cortos a diferencia de los adultos. Los segmentos a elongar llegaban a 25 centímetros los fémures y llegaban a 19 centímetros las tibias. Siguiente. Estos son los perfiles, y lo muestro porque, a diferencia de lo que mostraba Eduardo, son segmentos cortísimos, ¿no? Pero teníamos la ventaja de que ser segmentos bien anchos y bien rectos, de que acá no tendría yo el problema de clavo corto, clavo largo, si fuera más largo el hueso, ¿no? Pero acá tenemos un segmento bien, bien lineal. La siguiente. Este es el chico. Él hacía pesas, hacía bastante actividad física, pero como todo acondroplásico, tiene esos muslos bien gordos, con el índice de grasa bastante elevado. La siguiente. Dos palabras de acondro para los que no estén familiarizados: son baja estatura, miembros cortos a predominio proximal, una longitud del tronco normal, tienen una macrocefalia, puente nasal deprimido y los dedos de manos cortos y en tridente. La siguiente. Signos radiológicos con base de cráneo con copo de desarrollo, compromiso metafisario generalizado, huesos ilíacos redondeados con esquetadura ciática pronunciada y huesos tubulares cortos y anchos. Siguiente. Y hay una disminución en las distancias pediculares en la columna. Sí, la siguiente. Bueno, hay terapéuticas de ensayo para tratamiento de acondroplasia, todavía no hay nada definido. Hay ya laboratorios que están comenzando la introducción de la droga desde muy chiquitito, pero todavía no hay nada concluyente científicamente. La siguiente. Hay trabajos de elongaciones en fémur, tibia, en húmeros, en pacientes con acondroplasia, acá unos trabajos de Corea, en los cuales utilizaban fijadores externos con técnicas cruzadas y técnicas no cruzadas. La siguiente.
Acá un estudio de un corte de 10 pacientes con el mismo cirujano haciendo elongaciones en 2 etapas y en 4 etapas para la elongación final, teniendo como colorario y como premisa previo a a realizar las elongaciones en estos momentos es la fractura de fémur post retiro de materiales. La siguiente. Este es un trabajo de Kakoglu, que es uno de los médicos turcos que más ha hecho de elongaciones, y como verán, él es muy fanático de las elongaciones de monolaterales en fémur y de ilízaro en tibias. Fíjense que hay 22 pacientes con bastantes complicaciones, tanto en fémur como en tibia, pero un promedio de elongación bastante elevado, llegando hasta 11 centímetros. La siguiente, este es el review que hizo Paley en el 2015, mostrando el pasaje de Precise 1 a Precise 2, en el Expert Peer Review Medicine, y mostrando toda la formación del clavo, y muestra unos casos de acondroplásicos, pero los casos que muestran de elongación en acondroplásicos ya elongados con fijadores externos. La siguiente. Y este es un trabajo que traigo a colación, el trabajo de unos brasileros, de que utilizaron el mismo clavo para elongar 2 veces, realizando, se hizo una elongación, consolidó, se esperó, se retiraron se realizó, perdón, la osteotomía nuevamente y se hizo una nueva elongación con el mismo clavo. Siguiente. Bueno, el plan de todas las opciones, obviamente hemos elegido el clavo elongador guiado por magneto Precise. La siguiente. Hay en distintos trabajos que sean transversal, cruzados en un tiempo, en 2 tiempos. Nosotros elegimos usar el mismo hueso en un solo tiempo. La siguiente. Sí, totalmente solo. Y cuando llegamos a la elección del clavo, tuvimos varios inconvenientes que yo obviamente no lo sabía, como mi inexperiencia en la colocación de este clavo. Y uno era dónde se encontraba el magneto para donde iba a tomar el aparato para poder hacer la elongación. Y lo que teníamos que saber que la distancia que hay desde la piel hasta el centro del magneto tendría que ser menor a 7 centímetros, porque si no, no tomo la máquina al magneto para provocar la elongación dentro del hueso. Bueno, eso fue un tema, hemos medido, estábamos ahí muy, muy justo, pero después, bueno, con algún que otro truco que vamos a mostrar, uno se aseguraba de que el magneto funcionara. Tomamos la decisión de colocar un clavo de 190 milímetros con un stroke de 80 milímetros, y después, como Eduardo ya lo nombró en su charla, los distintos diámetros que tiene el clavo y lo que recomiendan fresar, que son 2 milímetros más, y el mínimo que tiene que tener de ancho el hueso para poder realizarlo. Entonces nosotros, para haber colocado el clavo de 12,5, fresamos a 14,5, y nosotros teníamos que tener un mínimo de 21 milímetros de hueso del clavo, teníamos 23, así que estábamos bien para su colocación. La siguiente. Bueno, muestro un poco la seguidilla de cómo fuimos colocando el clavo. Ahí vemos la colocación del clavo guía. La siguiente. Tanto en el frente del perfil. Ahí, como bien dijo Eduardo, hicimos el fresado, todo el mechado primero para que toda esa viruta de hueso quede alrededor de la osteotomía, que iba a dar para después una mejor formación del callo. La siguiente. Nosotros hicimos
como fuera de técnica, a lo mejor la prueba de primero del clavo, que para que entre y salga bien, para saber que estaba bien fresado. La siguiente. La siguiente. Ya ahí, bueno, habíamos terminado la osteotomía y la colocación del clavo a mano. Creo que hemos empujado con el martillo a penitas, pero la idea es que entre a mano, que el fresado entre fácilmente, no arruinar el sistema. La siguiente. Ahí está la finalización del clavo. Acá en el perfil. Acá se pone la máscara para colocar los cerrojos proximales. Acá, bueno, hago un comentario. El clavo lleva una guía para colocar los clavos proximales y los cerrojos proximales, y los cerrojos distales se colocan a mano alzada. La guía de este clavo tiene una pequeña diferencia en los clavos cortos para acondroplasia, que en la caja no vino. Tuvimos, bueno, que luchar bastante para colocar los cerrojos proximales a mano alzada. La verdad que fueron bastante complicados. Al ser cerrojos que son lisos y solo roscados en la cabeza, dificulta la colocación para que se enrosque y uno adivine a mano alzada con el intensificador los cerrojos. La verdad que nos costó muchísimo. La siguiente. Obviamente los pusimos, pero demoramos muchísimo la cirugía. Después, la siguiente. Pusimos los cerrojos distales. Y dado que habíamos demorado mucho la cirugía, ya habíamos decidido hacer un solo miembro. Acá mostramos como clamor el Sevier, y lo que hicimos como tip fue aplastar su muslo para ganar ahí 1 o 2 centímetros y estar seguro de estar cerca del magneto y del que el magneto trabaje en forma normal. La siguiente. Ahí vemos cómo, como bien dijo Eduardo, hicimos la prueba, corrimos 1 milímetro, nos aseguramos que funcionara bien y nos quedamos conformes. La siguiente. Ese fue el control postoperatorio del primer día. Nosotros pasamos la cirugía a la otra semana, que después resultaron 2 para esperar la guía para asegurarnos de tener una colocación del clavo del lado derecho un poco más fácil. La siguiente. Hicimos lo mismo. Acá mostramos, bueno, donde, que el derecho no lo mostré, como hacíamos la medición de dónde iba la osteotomía. Acá el fresado previo, antes de hacer la osteotomía, de la porción proximal. La siguiente. La colocación con todos los pasos del clavo. Esto fue ya a las 4 semanas. Fíjense la diferencia de elongación del izquierdo con respecto al derecho, porque veníamos atrasados 2 semanas, uno con respecto al otro. La siguiente. Esto lo muestro porque fue cómico. El papá le hacía las elongaciones al chico a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Un día se pasó de las 12 de la noche, lo hizo a las 12:20, 12:30. Al otro día, como está programado para hacer solamente 1 milímetro diario, no pudo hacer la elongación que le correspondía de las 2 veces al día. Hizo la de la noche anterior ese día y pudo hacer una sola vez la de la otra pierna, porque estaba programado para 1 milímetro dentro del día, dentro de las 24 horas. Por eso a la máquina hace caso a lo que uno programa. Esto para tenerlo en cuenta. Lo hacíamos dividido en 2 sesiones de 0,5. Esto fue a las 8 semanas. Siempre veíamos que sea un muy buen callo. La siguiente.
Esto es en el perfil que mantenía el eje y también el buen callo. La siguiente. Y esta fue donde decidimos finalizar la elongación. Del lado izquierdo nosotros teníamos unos milímetros más corto, por eso decidimos hacer 5 o 6 milímetros más largo la elongación del clavo izquierdo. Nosotros llegamos a elongar en 63 milímetros del lado derecho y casi 71 del lado izquierdo. Hicimos la medición, la siguiente, teníamos un 0.06 milímetros de diferencia, era mínima, por eso estábamos más que conformes. Sin que me maten, les voy a deber la última radiografía, que prometo mandársela. La gente era de azul y tenía que haberla mandado y estuve hasta hoy, bueno, la última placa se las debo, que es la que deben mandar para que se fijen la buena consolidación. La siguiente, pero la verdad que tuvimos mucha suerte con esta familia. Las primeras 2 semanas y hacía natación hasta que nos agarró 3 semanas, hasta que nos agarró la cuarentena, así, pero eso ayudó mucho. La siguiente es un video, Sabri, a ver si, ahí está. La verdad que es un chico que trabajaba muchísimo y la verdad que los que estamos acostumbrados a ser fijadores externos, la diferencia es enorme, enorme en cuanto a las complicaciones, por lo menos en este paciente que tuve con otros acondroplásicos. La siguiente, Sabri. Y la diferencia en lo que teníamos que estar pendientes con los clavos de Janz, con las infecciones, la verdad que bueno, por ahora uno como que, digo, toca madera y venimos recontra bien. Creo que era la última, Sabri. Sí. Hoy más que nunca, la limpieza es salud. Por eso desde hace Muy bien, Claudio, gracias. Acá tenemos algunas preguntas. El doctor Martínez Lotti te felicita, muy buen caso. Gracias. Y que te felicite Gabriel Martínez Lotti. Sí, no. No, porque para él la acondroplasia es algo que cubrió muchísimos años de su vida. Es excelente el resultado que tiene Gabriel en la acondroplasia, porque y realmente a mí también me parece muy lindo tu caso, pero bueno, hay que decirle a Gabriel. ¿Sí? No, que lo sé, por eso aprecio las felicitaciones, obviamente. Bien. El doctor Ocampo pregunta para los panelistas: inician el alargamiento y en el tiempo no ven callo óseo. ¿Cuál es su estrategia para cada uno de ustedes? ¿Qué recomienda con este dispositivo? Mi experiencia es de este solo caso. Uno de los secretos que decía Eduardo, ese Eduardo que hicimos todo, ¿no? Ese fresadito de mechar en el lugar de la osteotomía para que la viruta quede alrededor del callo. La verdad que acá funcionó en los 2 fémures y se vio un callo hermoso. Supongo que cuando uno no ve callo, como toda elongación, irá más lento o frenará la elongación seguramente. Bien, Alejandro. Yo voy a agregar algo, Diego, sobre eso. En cada caso me parece que dejar de lado la soberbia y preguntarle a quien ya caminó por esto bastante ayuda. Cuando planeábamos el caso de Claudio, nos habían sugerido enfáticamente hacerlo en un acondroplásico gordo, retrógrado en fémur. ¿Te acordás, Claudio? Sí. No hubiera sido una buena solución, no hubiera tenido la misma, pero era un consejo bien intencionado, ¿no? Porque el miedo de que el magneto no fuera detectado a más de 7 centímetros, yo había visto en Palm Beach hacerle como un ojal muscular o de grasa
para que llegue bien el magneto. No sé, Julio de Pablo, si alguna vez te pasó que un paciente sea tan gordo que no llegue a elongar el clavo. A ver si os puedo enseñar o dejaros los casos míos en adulto. Y hay casos de muslos realmente gruesos que han funcionado bien. Ahora, siempre hago lo que dice Claudio, le digo al paciente que apriete el electroimán contra el muslo, etc. Y luego, respecto a lo del retrógrado, al clavo retrógrado, yo creo que no es mala idea porque tienes el magneto bastante más cerca de la piel si haces el clavo retrógrado que anterógrado. Eso por un lado. Y por otro lado, un truco para el que quiera meterse a hacer clavos retrógrados en acondroplásicos. El clavo retrógrado en acondroplásico, que es muy fácil, hay que ponerlo, en mi opinión, suprapatelar, porque la patela es baja en el acondroplásico y esa pequeña detalle técnico nos puede volver locos. Si quieres hacerlo infrapatelar como un clavo retrógrado normal, lo puedes pasar muy mal porque no hay apenas espacio. Sin embargo, suprapatelar es mucho más fácil y es realmente fácil colocar un clavo retrógrado en un acondroplásico. Realmente fácil. Así que yo lo valoraría, la idea de hacer clavos retrógrados en acondroplásicos para elongación tipo precise. Yo puedo hacer un aporte respecto a esto mismo. Los pacientes que tienen el muslo demasiado grueso, y tomando en cuenta cuánto vale este implante y cuánto uno sufre, si uno tiene la duda que no va a llegar, yo lo que he hecho es pedir un escáner, un corte, una tomografía computada, un corte en el muslo con el control remoto apretándolo al máximo y ahí uno puede medir la distancia que queda del centro del hueso al magneto. Con eso uno se asegura que va a funcionar. Y una pregunta que hicieron, ¿qué pasa si uno no ve formación de callo óseo? Bueno, este clavo tiene la maravilla de que funciona en dos direcciones. Y en los casos que uno hace bilateral, por alguna razón, siempre un hueso va más lento que el otro en la consolidación. Y en ese caso, ocupamos el control usándolo como técnica de acordeón. Comprimimos, distraemos, hacemos unos ciclos y con eso se logra una regeneración espectacular. Bárbaro, gracias Alejandro. Una pregunta para los doctores Stefano y Primomo, y bueno, todos los que quieran participar también. ¿Es posible, el doctor Guido Carabelli pregunta si es posible hacer alzamientos mayores a 10 centímetros? ¿En una sola elongación? Entiendo que sí. No, claro, en una sola elongación, con un solo clavo, entiendo. Pasa que el clavo tiene un stroke de 80. El máximo son de stroke de 50 y de 80 milímetros. Yo en uno de los papers que mostré, unos brasileros usaron el mismo clavo para elongar 2 veces, pero lo que se puede hacer, no sé si es a lo que va el doctor la pregunta, sí se puede hacer una elongación, consolida, sacar los cerrojos, cerrar el clavo y usar el mismo clavo para elongar 2 veces. Sí, creo que a lo mejor se refiere a eso, pero el clavo en sí en una sola vez da hasta 80 milímetros. Perfecto. Bárbaro. La doctora Viviana de lo Russo pregunta, ¿se puede ir para atrás si se pasa la elongación y si es fácil realizarla, esta acción? Sí. Julio, contaste hacerlo. Yo sé que sí que se puede, pero no lo hice nunca. Claro. Sí, se puede bien, se puede bien. El problema es que el callo, sobre todo en fémur, es buenísimo generalmente. Hay que tener cuidado porque para mí ha sido casi más problema la consolidación prematura que la consolidación retardada. Y en acondroplásicos ni cuento, claro. En acondroplásicos es mucho más problema el que haya una consolidación prematura. Así que hay que tener cuidado porque efectivamente funciona, se puede echar para atrás, pero hay que hacerlo en el momento que te das cuenta que te has pasado. No esperar y ver qué pasa y al cabo de meses intentar echar para atrás porque probablemente esté consolidado ya. Perfecto. Gracias, doctor de Pablos. Humberto Galeano, desde Paraguay, envía saludos. Excelente, Claudio. Dice, ¿existe alguna diferencia en el comportamiento de partes blandas entre un acondroplásico y uno no acondroplásico durante la elongación?
No, yo por lo menos no, durante la elongación no. Sí, sí, con los fijadores externos a mí sí tenía diferencias, porque son chicos con muchas partes blandas. Y con el clavo no, ninguna diferencia para nada. Bien. Fabricio Videla dice, ¿dejás la osteotomía en compresión antes de empezar la distracción? Y la segunda, ¿esperás unos días antes de arrancar la distracción? Sí, la verdad es que ese periodo de compresión que usábamos con tutores externos, a mí me tentaba de repetirlo con el clavo, pero se me fue la tentación cuando todo el mundo me dijo, no es necesario, no lo hagas. Y realmente no lo hice, pero me parecía interesante. Lo que sucede es que al tener un alma metálica tan importante, no parece necesario, Fabricio. Y esperar, sí, esperamos igual que con un fijador externo. Si es un paciente pediátrico, 7 días y no mucho más porque se puede pegar. Y si es un paciente adulto, quizás 10 o 14. No sé, Julio y Alejandro, si lo ven más o menos así. Bueno, sí. Con 7 días de espera para mí es suficiente. Pero En los sí que pacientes, seguimos más o menos la misma metódica que con la caiotasis respecto al momento de empezar la distracción, muy parecido. Y en acondroplásicos nunca espero, precisamente porque consolidan muy rápido. En acondroplásicos se comienza la distracción al día siguiente de la operación. yo en pacientes menores de 18 años comienzo la distracción el mismo día. De hecho, en el pabellón uno ya hace una distracción de 1 milímetro en forma aguda. Así que de ahí en adelante, 1/4 de milímetro o 1/3 de milímetro 3 veces al día, pero inmediatamente. En pacientes mayores prefiero esperar un par de días, 4 o 5 días, y no he tenido problemas. A excepción de los casos bilaterales en que siempre un hueso se porta peor que el otro, y habitualmente hay que hacer algún ajuste tipo acordeón o lentecer un poquitito. Pero nunca son los dos huesos. Es un hallazgo, de hecho, acabo de escribir un paper que va a salir en la revista chilena de traumatología, que el hallazgo, o sea, y que hablé con la gente de New York, con Austin Fragomen y con Rosbrook, y han tenido la misma experiencia, que en los casos bilaterales, un hueso siempre tiende a ir un poco más lento que el otro. Lo agarras más cansado a uno. Bárbaro, muchas gracias. El doctor Daniel Zaposco le pregunta al doctor De Pablos si ha tenido que retirar algún clavo por algún motivo hasta el momento. No, lo que pasa es que los retiro todos, pero no he tenido que retirar, no ha sido obligatorio. Lo que pasa es que la casa comercial, ya esto lo comentamos el otro día un poco, recomienda por no sé qué fluidos que hay dentro del clavo, etcétera, recomienda retirarlos. Y yo siempre le recomiendo al paciente retirarlos. Normalmente al año, por ahí. Yo tuve que retirar uno roto. El paciente no fue muy obediente al momento de restringir la carga y se empezó a ir en varo, que es una cosa que está descrita, y en ese momento uno tiene dos opciones. O decirle al paciente que se porte bien o cambiar el clavo. Y le dije que se porte bien. Y ese fue el error porque no se portó bien. Y en la radiografía siguiente ya se veía claramente una grieta en la corona, que es la zona que comunica el componente delgado con el grueso. Y en ese momento tuve que cambiar el clavo por un clavo de trauma, que la verdad que si el clavo no está separado en dos partes es un procedimiento bastante rápido y fácil. Y en un segundo paciente, luego de haber vivido esa experiencia, cuando vi que se empezó a deformar un poco en varo el clavo, no esperé que se rompiera y no confié, inmediatamente lo cambié por un clavo convencional. Bárbaro, gracias Alejandro. Eso responde un poco a la pregunta del doctor Eduardo Levi, que dice que la marcha puede comenzar en forma inmediata. Creo que eso responde un poco la pregunta, ¿no es cierto? No, en este clavo no está autorizado para, al menos el apoyo del 100% de la carga, pero creo que después nos van a explicar que existe un modelo nuevo de clavo denominado Stride, que creo que es mucho más sólido para el apoyo, pero no, la recomendación enfática es no cargar más allá de un 30% del peso, y si es posible menos también, porque el riesgo es que se rompa el sitio de elongación. Bárbaro, gracias.
el doctor Alejandro Drueto. Alejandro, bienvenido. Bueno, nos pregunta si se puede hacer en un solo tiempo en fémur y tibia el mismo miembro. ¿Alguien tiene experiencia con eso? No, no tengo experiencia y tampoco tanto coraje. Me parece que lo haría sucesivo y no simultáneo. Es Claro. decir, terminada la elongación de un segmento y mientras uno espera la fase de consolidación, quizás yo, si todo fue bien muscularmente, pasaría al segundo segmento, de manera tal que no se haga tan largo todo el proceso. Pero no simultáneo, sí lo haría quizás sucesivo, pero debe haber quien lo ha hecho y le debe haber ido bien. Yo no lo vi tampoco en Baltimore o en Palm Beach, no sé, Alejandro, si lo viste. No, o sea, no lo he visto y lo leí porque Paley hizo un caso, uno. O sea, él hizo un caso los 4 segmentos y nunca más, porque pasó susto, el paciente hizo un distrés respiratorio, que afortunadamente no terminó en una embolía grasa, pero ahí se dio cuenta que sus poderes no son tan divinos. Entonces, si un paciente quiere operarse ambos fémures y ambas tibias, lo hace con una diferencia de al menos 2 o 3 semanas. Primero opera ambos fémures, 2 o 3 semanas después opera las tibias, pero nunca los 4 segmentos simultáneos por el riesgo de embolía grasa. El fresado, el fresado intramedular es mucho más agresivo de lo que a uno le pueda parecer y hay que tener cuidado. O sea que a mí me parece bien hacer un segmento por cada vez, sobre todo si es del mismo lado. Y yo cuando he hecho 2 segmentos paralelos, tampoco me ha gustado mucho la idea. La verdad que no vas muy tranquilo, porque es muy agresivo, es muy agresivo. Bárbaro, Diego, gracias. ¿te parece que sigamos un poco con las presentaciones y las preguntas Sí. hacemos también un poco al final? ¿Cómo no? Adelante. Continuamos. Julio, Sí. ¿tienes preparados tus casos o le damos a Jerome? Sí, no, bueno, yo tengo preparados unos casos rápidos de adulto. No sé si pueden interesar, porque en eso habíamos quedado, ¿no, Eduardo? Sí, sí, sí. Bueno. Seguramente sí. ¡Ah! Como quieras, y si no le damos a Jerome que hable sobre los new arrivals, que siempre nos sorprende con algo, como tú quieras. Tenemos una semana más. Bueno, pues venga, pues que hable de los new arrivals, así, perfecto. Yo lo tengo aquí para cuando queráis. Diego, decidís vos. Ok. Jerome, are you ready for your presentation? Sí, listo. Perfecto. Okay. Un momentito. Para los que llegaron tarde, les recuerdo que Jerome es el representante de Nuvasive para Latinoamérica y Canadá. Así que bueno, le agradezco nuevamente. Thanks, Jerome, por participar en esta charla. ¿Es posible ver mi presentación ahora? Sí, perfecto. Sí, ok. Sí. So, durante la próxima 5 minutos o 10 minutos quiero compartir información sobre productos nuevos y productos en el futuro. Voy a tratar de dar mi presentación en español o es posible en Spanglish. So, paciencia, por favor. So, es importante saber o por mí compartir nuestra experiencia con Precise. So, ahora tenemos en todo el mundial aproximadamente 11.800 clavos con más que 1.000 cirujanos en 41 países. So, tenemos muchas experiencias con Precise en todo el mundial. Y el producto quiero compartir información sobre es Precise Stride. So, con Precise Stride tenemos un clavo, es 400% más fuerte que Precise. Y ahora tenemos más o menos 1.200 clavos en todo el mundial, so tenemos muchas experiencias con Precise. So, Precise Stride. So, con Precise Stride
cambiamos la material a acero. Actualmente, the alloy is Biodur 108. Es más o menos sin níquel. Y cambiamos la máquina dentro el clavo, es más fuerte, y cambiamos los tornillos también. Con los cambiamos es posible ofrecer un clavo más fuerte, es posible poner peso con Precise Stride. So, por ejemplo, con el diámetro 13 es posible poner 114 kilogramos en el clavo. Entonces, con diámetro 10 es 69 y 11.5 es 91 kilogramos. Es importante saber, ahora con Precise Stride tenemos solamente clavos por el femur antegrado, piriformis y trochanteric. Entonces tenemos clavos por la tibia. En el futuro, queremos lanzar clavos por retrograde femur. La otra clavo tenemos ahora, pero es no disponible en todo el mundial. Estamos en nuestro beta launch. Tenemos, yo creo, 80 casos en todo el mundial con nuestro diseño equipo. And Precise Bone Transport es una opción, es totalmente interna. Es posible transportar hueso 10 centímetros sin un fijador externo. Y el material es lo mismo Precise Stride, es acero o Biodur 108. Los diámetros están lo mismo también, 10, 11.5 y 13. Pero tenemos clavos retrogrado en el femur y antegrade también, piriformis y trochanteric entry, también clavos por la tibia. So, si usan un clavo con un largo 360 milímetros, es posible transporte hueso 100 milímetros. Más corte, los largos cambian. La razón es con el diseño es imposible hacer un clavo ahora con la misma habilidad, transporte hueso 100 milímetros. So, peso. Con 11.5 y 13 es posible poner peso, 86 kilogramos con 11.5 y 113 kilogramos con el diámetro 13. Pero es importante saber con de diámetro 10, el límite es 11 kilogramos. Okay. Un ejemplo es acá en la tibia. Y es completo acá, o tenemos docking ahora. So, mi favorito producto en el futuro es the Precise Plate o Precise Placa. Durante this crazy time con COVID-19, tenemos un retraso con nuestro lanzamiento. Nuestro primer caso was supposed to be en abril en Florida, pero tenemos primer caso en junio o julio en Florida, entonces en diferentes lugares en Estados Unidos y Inglaterra. So, the Precise Placa, tenemos muchas opciones: proximal femur, distal femur, eje o shaft plate, y próximo tibia, it's posteromedial. And como los clavos, it's sterile package o embalado estero. So, tenemos dos opciones en el Precise Placa, standard y compact. Con la placa standard es posible alargar
45 milímetros, y con el compact plate es solamente 35 milímetros. Es importante saber, usamos lo mismo ERC o ERC con la placa. And los tornillos, tenemos tornillos bloqueados y tornillos cortical. And diámetro es 4.5. Necesitamos 4.5 por strength o fuerte. La última clavo quiero compartir información sobre es the Precise Ankle Salvage System or the TTC nail, Tibio Taylor Calcaneal Fusion nail. So con este clavo es posible ganar un fusion con comprimir cruz el tobillo. Entonces es posible alargar la tibia después. Es posible hacer ambos durante lo mismo tiempo con tornillos fuera el clavo en el tobillo. Pero the primary indications por este clavo es failed total ankle, post-traumatic injuries, Charcot, and deformities en general. So, los diámetros están lo mismo, Precise Strat 10, 11.5 y 13. Y the stroke es 60 milímetros. Es posible alargar 60 milímetros con the Precise TTC nail or the Precise Ankle Salvage nail. So the operation is inmediatamente en el quirófano es posible comprimir con el clavo. In English, the nail is pre-distracted to allow for compression in the operating room and after the operation across the ankle joint, cruz el tobillo. Después de fusion, es posible regresar el quirófano por un cortocarmi fuera el clavo, entonces alargar la tibia. Es posible obtener un fusion o hacer un fusion cruz el tobillo con tornillos y hacer una osteotomía en la tibia hacer largo o alargar la tibia después la cirugía. So, mi último producto es the ERC4P. So, ahora the ERC es bueno, pero es necesario hacer nuestro ERC más fuerte. Con este ERC, el imán es más grande y tenemos la habilidad to treat larger patients because the space. Un momentito, So it's the space is 20 to 40% bigger, or I should say the tissue gap can be 20 to 40% bigger. The ERC4 es más rápido también. Ahora es necesario usar 7 minutos a ganar 1 milímetro, pero con ERC4P, it's 3 milímetros. Es posible usar en el quirófano sin cable y es más tranquilo también. So, con este, it's the end of my presentation, and estoy contento recibir preguntas. ¿Posible oír? Jerome, Perfecto, Claudio. Jerome. Sí, se escuchó bárbaro. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Sí, digo yo. Sí. Jerome, el clavo Stray
también, que es de acero inoxidable, ¿también recomienda la empresa retirarlo a los 2 años? So, Sabrina, ayúdame, por favor. Yeah, he asked if the new nail, do you also recommend to remove it after 2 years? Yes. No tenemos we do not have long-term information to share with you to tell you that it's safe to leave the precise stride or the precise nail in long term. So the recommendation is to remove the nail. Okay. Great question. Hay una razón práctica para sacar el clavo, que al tener un imán muy potente y dado que muchos de nosotros en algún minuto necesitaremos una resonancia magnética, el clavo podría interferir con la resonancia. Y a su vez, aquellos que están en tratamiento con el clavo Precise no son buenos candidatos para hacerse una resonancia magnética, porque hay un estudio que hizo Scott Nelson que demuestra que el clavo deja de funcionar. Sin embargo, una vez que se completó la distracción, ahí se puede someter al paciente a una resonancia magnética porque el clavo ya no tiene que funcionar su mecanismo. Quedaría invalidado para hacerlo funcionar en un segundo alargamiento con el mismo clavo. Y lo otro que no se sabe exactamente y a ciencia cierta todo el mecanismo interno, si se produce algún desgaste, como puede ocurrir en una prótesis, en que uno lo ve radiológicamente. Sin embargo, aquí el desgaste se produce interno, dentro del clavo, y se produce algún fluido que nadie sabe qué pasa. Por eso recomiendan sacarlo. Ok. Bien, bárbaro. Continuamos con las preguntas, ¿les parece? Doctor Stefano, ¿continuamos? Sí. El doctor Eduardo Levi dice, ¿ustedes también han hecho las osteotomías con sierra de Gigli, como anteriormente lo comentó el doctor de Pablos? En los casos de Argentina, me refiero. No, yo lo hice con mecha. Pasa que para hacerla con Gigli, como decía Julio, está bueno tener el aparato que fabricó Martín Rusi, que protege las partes blandas para poder poner la sierra de Gigli. Sería ideal. Para mí, estamos acostumbrados, como en los fijadores externos, a hacerlo percutáneo con mecha finita y después un escoplo y martillo. Por lo menos así, vos, Eduardo, y lo mismo, ¿no? Sí, yo le daría a Julio que lo conteste porque él ya pasó por esto y también me da miedo martillar sobre el sistema del elongador magnético. Sí. Julio, vos lo usaste con Gigli, ¿verdad? Sí, yo lo he usado, bueno, una vez contigo en la tibia y otro par de veces en fémur. En fémur es realmente fácil. Con una herida de unos 5 centímetros y un poquito de paciencia puedes protegerte bien las partes blandas y, hombre, si tienes el aparato de Martín, pues mucho mejor. Pero también se puede hacer a base de legras, ganchos, lo puedes hacer bien. Lo puedes, con un pasahilos de estos circulares, lo puedes hacer muy bien y no hay mayor problema. Yo lo único que recomiendo es para la cara del hueso más próxima a ti, hacer unas pequeñas perforaciones y luego completarlas con unos golpecitos de escoplo. Las perforaciones te valen también para ver cómo de profundo es ese hueso y no pasarte con el escoplo dando golpes, ¿no? Es muy sencillo. Yo creo que eso es una cosa que da mucho miedo al principio, dices a ver qué va a pasar aquí, pero es muy sencillo. Para alargamientos fraccionados, para cuando tú has necesitado dejar que se consolide la osteotomía y luego iniciar la elongación un tiempo más tarde, es buenísimo. Y gracias, doctor. La sierra Gigli, yo la he ocupado siempre en los casos de tibia, pero ahora, en el último tiempo, el Precise es un clavo muy agradecido a una osteotomía mal hecha. No sé cómo decirlo de manera elegante, pero el hecho que al estar pasando el escoplo, el hueso estalle un poquitito, o como le llama Dror, en vez de llamarlo estallido, le dice propagation, que es una forma elegante de decir que hay un desastre, es una buena situación, o sea, permite un callo de consolidación con un área mucho mayor. Así que yo un poco abandoné la sierra Gigli para los Precise y no me importa si se producen propagations porque me he dado cuenta que consolidan muy bien.
No, Alejandro, estábamos comentando lo de la sierra Gigli cuando tienes el clavo puesto. Claro, es. No, está el clavo puesto, sí, en ese caso. No lo tienes puesto, por supuesto que es que la osteotomía en fémur no es más de 1 centímetro de incisión. Entonces, sin clavo cualquiera. Sí, pero con el clavo también no es complicado. Bárbaro. Gracias, doctor. Bueno, la doctora Mónica Nogueira de San Pablo, doctora, bienvenida, una eminencia también, tengo entendido, en estos temas. Bienvenida, doctora, un placer que esté con nosotros. Pregunta, ¿ya utilizarán el mismo clavo para una nueva osteotomía después de la consolidación? O sea, resetear el clavo para un segundo alargamiento sin sacar el clavo. Yo lo Manda saludos intentaría. para toda la doctora. Yo lo intentaría. Sí, sí. Yo creo que funcionará seguro. Sí, sí. Sí, seguramente estos clavos que uno puede resetearlos y hacerlos silenciosos. El único tema es aquella indicación que sugieren que más allá de los 2 años, por la metalosis que provoca, conviene cambiar el clavo y poner un nuevo clavo. Pero claro, ante el costo de estos clavos, si uno ve que no hay ningún síntoma secundario, probablemente uno opte, si hay que reelongar, hacer un cierre del clavo inicial sacando el cerrojo, rehacer la osteotomía quizás con Gigli y volver a elongarlo. O como dice Julio, intentarlo al menos. ¿Y la demora del cerrado del clavo? Sí, podría Acá ser. hay un truco que no escuche Jerome. Existe en el sistema Stride un aparato que se conecta al motor, que permite hacer muchísimas revoluciones por minuto y permitiría acortar el clavo intraoperatorio, no tener que pedirle al paciente que lo vaya haciendo progresivamente. Se podría hacer intraoperatorio eso. Sí, y es lo que se hace muchas veces con los clavos para hacer compresión. Pero cuando lo haces intraoperatorio, ese aparato tiene que estar casi en contacto con el clavo, ¿eh? Ajá. Sí. Es cruento, eso no lo puedes hacer en coger el clavo. Con el control remoto, no. Eso tiene que estar casi en contacto con el clavo para poder hacerlo. Ajá. O sea que en quirófano y casi en contacto o en la mesa de la instrumentadora. Exacto. Claro. Bien, continuamos. El doctor Alejandro Bratina consulta cómo abordan la región de la osteotomía. Muy buena presentación, dice también. ¿Cómo determina uno dónde hacer la osteotomía? Es todo un artilugio matemático, si se quiere, ¿no? Uno tiene que plantear cuántos centímetros va a elongar, dejar un sitio de buffer o de intermedio de 3 o 4 centímetros, y agregarle a esto. Siempre en nuestra cuenta siempre da 12 o 13 centímetros. No sé si Alejandro tiene alguna fórmula diferente, pero claro, también está el decidir si ese sitio a 12 o 13 centímetros de la punta del clavo es un buen sitio para elongación. Si no lo es porque, por lo que fuese, uno puede apartarse 3 o 4 centímetros más allí, pero claro, la idea es que durante la elongación no quede desprotegida la zona del regenerado óseo de la parte más fuerte del clavo, ¿no? Muy bien. El doctor Horacio Missione, bienvenido doctor, nuevamente, dice, en pacientes pediátricos con desejes, ¿deben programarse corregir ejes en la infancia y elongar en la adolescencia? Yo vi algo diferente, Horacio. Yo estuve en un curso en Minneapolis con Mark Dahl, Ross Bruch y algún otro más, y vi cosas muy, muy osadas, como ser osteotomías, donde el clavo, luego de planeada tu osteotomía, entra por el canal medular, manteniendo a la osteotomía en compresión durante algunas semanas y luego la elongación. Eso, junto con el uso de tornillos de bloqueo, tornillos Pollers, nos permite proteger el eje mecánico al final de la elongación y así lograrlo. Es decir que sí, vi muy lindos resultados, sobre todo de Ross Bruch,
bueno, pero también dedal, ¿no? Y también Paley los está usando bastante. Corrige tal o cual deseje de manera aguda, coloca el clavo y luego lo elonga. Si es un paciente pediátrico, habría que ver cómo no lastimar su fisis, pero sí es factible hacer todo en un solo tiempo. Perdón, Edu. Christopher Love mostró un review a fin de año y mostró unos casos, y me hace acordar a lo que siempre quería hacer Horacio, un elongador interno, puso el precise por fuera del hueso, agarrado desde afuera para no lesionar la fisis. O sea que es un precise externo al hueso, pero interno a la pierna para elongar en chicos de 3 o 4 centímetros. O sea que corregía y elongaba en chicos con fisis abierta. Es un caso que mostró... Parecido a la placa que mostró Jerome, exacto. que se está por lanzar. Que la placa fue una locura de Dror. El día que el clavo no le entró por el deseje, lo puso por fuera, lo fijó. Yo vi ese caso, me quería morir, pero después ves que hay una y otra y otra. Y esas locuras, el clavo, la verdad es que las perdona, funciona bastante bien. Bueno, Alejandro, lo hemos visto juntos en algún curso de Dror también, algunas cosas tremendas, ¿no? Como cortarle los cerrojos a un clavo de húmero y elongar con un solo cerrojo. Bueno, son jugadas que solo puede hacer Messi y que no se le puede pedir a un jugador de la Liga Chilena ni de la Superliga Argentina. Solo Messi. Jerome tiene con música de AC/DC algún video prohibido de todas esas locuras, ¿verdad, Jerome? You have something to show just only for private. We don't hear you, Jerome. Está silenciado, me parece, Dror. Bueno, y respecto a las correcciones, yo tengo un par de pacientes que con un fijador externo intraoperatorio hago la corrección del valgo, del varo, de lo que sea, lo mantengo y en ese momento, cuando tengo la corrección perfecta, coloco el clavo precise como cualquier clavo intramedular. Pero con fisis cerrada, Alejandro. Con fisis cerrada o incluso con fisis abierta, pero estamos, no niños muy pequeños, estamos hablando sobre 10, 11 años. De hecho, hay un trabajo, o sea, Baumgart, que el alemán del clavo Fitbone, él muestra en todos los congresos que coloca clavos retrógrados en niños de 9, 10 años y según él, uno nunca sabe, pero no pasa nada. Ahora, si es un niño muy pequeño y tiene un valgo y un acortamiento, no cuesta nada colocar, por ejemplo, hacer una hemiepifisiodesi y simultáneamente hacer un alargamiento sin tocar el cartílago. Seguro. Ok. Bueno, continuamos. Pamela Iturre de Salta pregunta, ¿qué pasa con el peroné en caso de alargamiento de tibia? Sí, en alargamiento tibial uno tiene que hacer el alargamiento también del peroné, es decir, una osteotomía de peroné, y a diferencia del tutor externo, donde en algunos casos hacemos solamente la fijación de la sindesmosis distal, en clavo se recomienda fijar la sindesmosis distal y la proximal, es decir, tratar de evitar el descenso de la cabeza del peroné en la rodilla, o la modificación del tobillo. No sé si Alejandro vio algo diferente o si algún alargamiento de tibia sin peroné solidarizado. Yo lo que hago siempre es, ¿se me oye? Sí, perfecto. Sí. Yo lo que hago siempre es actuar como en cualquier alargamiento, porque al final lo que estás haciendo es un alargamiento. Entonces, lo que hago siempre que va a alargarse, aunque sea 1 milímetro la tibia, siempre solidarizar el peroné distal. El peroné proximal, si os soy sincero, no lo he solidarizado nunca en mi vida. Y a veces ha descendido notablemente, pero normalmente eso no genera mayores problemas ni de estabilidad ni de función de la rodilla. Sorpresivamente, yo no tengo respuesta para eso. Perfecto. Gracias, doctor. Guadasañudo pregunta, ¿cuándo you remove the nail? Ya está respondido. ¿Cuándo remueven el clavo?
ya han respondido esa pregunta. Sí. Fabricio Videla dice, para cualquiera de los expertos, ¿usaron el clavo para hacer compresión en pseudoartrosis que fallaron otros métodos? Yo no, pero lo he visto usado en pseudoartrosis y también en fracturas graves que iban a ir a la pseudoartrosis. Es decir, heridas graves por accidente de motocicleta, lo he visto usar para... ¿Nos quedamos sin? No, estamos. No, estamos. Ah, bueno, me quedé sin pantalla. Lo he visto usar en compresión durante un tiempo, dejándolo preparado, silente, para recuperar la longitud más adelante. Es decir que, y también lo vi en pacientes tumorales con resecciones importantes. Hace poco el doctor Lee, no me acuerdo del apellido, pero mostró unos casos bastante importantes de reconstrucción 100% biológica, haciendo la resección del tumor maligno, compresión, y luego la elongación, y también con el nuevo clavo de transporte. Pero bueno, experiencia personal mía no tengo. Bien. Y Fabricio Videla, también la segunda pregunta es, en caso de corrección aguda, ¿la elongación la hacen del mismo sitio de la corrección? En corrección aguda, como siempre, si el sitio del cora es un buen sitio de elongación, sí, yo procedería como con fijadores externos, ¿no? Hacer la osteotomía allí, la compresión transitoria y luego comenzar a elongar. Pero si el sitio del cora no es un buen sitio para elongación, lo pensaría un poco y quizás haría la corrección allí con una fijación interna de otro tipo, puede ser una plaquita, y un clavo para elongar donde espero mejor callo. Bien, perfecto. Creo que Julio de Pablos mostró algo parecido la semana pasada, haciendo osteotomías en el sitio del cora y la elongación en otro sitio. En otro sitio. Sí, y inclusive uno de los casos, Fabricio, que ahí yo después te lo puedo mandar, él hizo doble osteotomía y para que no se distraiga, para que no se abra la osteotomía que él no quería que se abra en una tibia, la fijó con una plaquita y 4 tornillos al costado del clavo. Nos preguntan también si tuvieron experiencia utilizando el clavo Precise para miembro superior. Yo no tengo, no sé, Alejandro, si viste en miembro superior, fuera de húmeros, ¿no? Sí, viste, yo vi muchos casos en húmero para alargamiento en baja talla y resultó ser sencillísimo a mi juicio, ¿eh? Yo lo vi como algo muy fácil. Lo único problemático es que el clavo más corto, de sus 14 centímetros, es un poco largo para algunos acondroplásicos, pero claro. sí, ahí es sencillo y sin ninguna riesgo del radial tampoco, como podría esperarse, ¿no? Pero fuera de eso, no lo he visto en otra malformación de miembro superior. Habitualmente en un acondroplásico, para el primer alargamiento, uno no queda, el clavo es demasiado largo. O tiene que esperar o la adolescencia, o si no, hacer un alargamiento antes con un fijador, un par de centímetros, poco, pero que permita acomodar el clavo, como dice Eduardo, el más corto, y de ahí ya la cosa se pone muy fácil para el paciente, para el doctor, para los papás. Es mucho menos complicado que en el fémur y que en la tibia. Bárbaro. Acá Diego Montesinos consulta, ¿hasta qué edad recomiendan realizar la elongación? Es decir, él se tomó en serio esto de pushing the limits y quiere elongar uno de 60. No lo sé. En realidad, yo sé que con fijadores externos he tenido pacientes de más de 55 años de edad con alargamiento y lo vi al doctor Bon Giovanni de Brasil elongar gente de mucha edad. También hemos hecho un alargamiento muy de tercera edad con Filicetti del Güemes, y siempre hemos obtenido regenerado óseo, como que la edad no es un impedimento, pero
claro, como el clavo es más amable con todo eso, quizás vayamos a descubrir que pacientes de mucha edad con un clavo colocado podrían elongarse sin dificultad. Bárbaro. Gracias, Eduardo. Bueno, preguntas no surgieron más. Quería aprovechar también para invitarlos, ya que estamos la semana que viene con el doctor Primomo y Estefano, vamos a estar charlando de casos futuros, casos que no se han realizado. Así que todos aquellos que quieran participar, Sabrina, acabas de pasarles por chat el mail donde mandar los casos. Lo valoremos. Yo voy a molestar un poco, Diego. Sí, doctor, adelante. Primer punto, nosotros veníamos planeando una reunión de alargamiento intramedular para cerca del fin de año, si la pandemia nos deja, con Julio de Pablos. Entonces aprovechamos en público para decirle a Jerome que podemos hacer en conjunto con Chile, y que sería brillante. Y lo otro es que lo esperamos a Alejandro, que indudablemente es un experto y además es fantásticamente didáctico, para que nos acompañe el jueves que viene con sus casos también. No sé si les parece. Sí, Lo que sean totalmente. fáciles. Era la segunda parte de la charla, invitarlo. Excelente, feliz. Para nosotros es una alegría porque es una manera de sacar un montón de dudas y un montón de miedos también. Y bueno, entonces, no sé, y Jerome, que cuando el idioma no le conviene, por ahí no contesta, pero bueno. Bueno. Hay una pregunta más de Fabricio Videla. El doctor Estefano, ¿viste hacer transporte asistido con placa con esta primera generación? Sí, yo no lo vi tampoco hecho, pero me parece que las placas estas nuevas ayudarían a que los transportes se puedan hasta dividir en dos partes, ¿no? Comprimir por un lado y elongar en otro, que Sí. siempre es más cómodo que transportar, porque nosotros con fijadores externos aprendimos que cuando hay un defecto óseo grande, uno se tienta de hacer un transporte, pero si se puede, a la manera que hace el doctor de la Huerta muchas veces, darle compresión en agudo al sitio del defecto óseo y elongar en otro sitio, eso que se parece a un transporte pero que no lo es, en compresión y distracción, es muchísimo mejor porque evita revisitar el sitio cuando se encuentra el transporte y también duele mucho menos. O sea que a lo mejor con el advenimiento de estas nuevas placas, algunos transportes, Fabricio, podrían transformarse en compresión de la zona flotante y elongación en otro sitio al unísono. Me imagino que ese es el futuro. Buenísimo. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere acotar algo. Puede habilitar su micrófono. Para mí, todo bárbaro, y les agradezco a las 80 y pico de personas que nos acompañaron cuando uno trata de poner algo que lo apasiona así. La duda es, ¿seré solo yo? ¿Seremos 5 locos o 6? Pero no. Es Eduardo, fantástico y una alegría encontrar un montón de amigos acá que, a pesar de que las canas van saliendo y van creciendo, seguimos entusiasmados en resolver estas deformidades que no son ni lejos lo que más rinde en la ortopedia, pero bueno, es lo que aprendimos a querer. Bien, el doctor Eduardo, un comentario. Sí. Sí, bueno, yo soy Mauricio Zuluaga, soy de Colombia. Jerome me invitó, me mandó el enlace para participar. Yo hago principalmente traumas y reconstrucciones postraumáticas. Con clavos presados llevamos 28 casos. Y unas preguntas que decían ahorita de si hacíamos el alargamiento en el mismo sitio donde corregíamos las deformidades. Normalmente cuando es solo alargamiento, lo hacemos en el mismo sitio y protegemos con postes. Se hace correcciones agudas y alargamos en el mismo sitio. Pero también estamos manejando no uniones, acortando, manejando la unión de una forma clásica con una placa y haciendo alargamiento en la parte proximal. Y realmente creo que eso va a disminuir tremendamente la utilización de fijadores porque es muy cómodo para el paciente, lo rehabilitas, mejoras la función articular. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, Gracias, realmente doctor. es un aporte, ¿sí?
Bueno, Bueno, y si les parece, nos vemos la semana que viene. Tengo miedo por el paciente de Julio de Pablo, no sé cómo le habrá ido. Así que, Acaba de avisar que perdió el audio, pero que nos está escuchando él, así que bueno, le mandamos un saludo entró a grande. reoperarlo, por eso. bueno, le daremos un abrazo y esperemos no tener un problema internacional con él. Así que, Claro. bueno, nos vemos el jueves que viene. Bueno, Dale. gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, muy amable.